hablaremos de la definición de la corriente de partida, veremos también un ejemplo para comprender el concepto de corriente de partida y también hablaremos de las consideraciones que debemos tener al conectar cargas que necesiten corriente de partida en un sistema fotovoltaico off-grid. Para hablar de la corriente de partida, primero debo hacer referencia a los motores. Los motores presentan una condición particular al momento de iniciar su funcionamiento. Estos requieren grandes cantidades de corriente para salir de la inercia y comenzar el movimiento. A este consumo elevado de corriente lo llamamos corriente de partida. La corriente de partida que requiere un motor puede rondar hasta 7 veces la corriente nominal, pero hoy es común encontrar motores que requieran 2 a 3 veces la corriente de partida respecto a la nominal y a veces menos. Que un motor requiera mayor corriente al momento de partir también se traduce que requiera una mayor potencia. Recordemos que la corriente es un componente de la potencia, por lo que si aumenta la corriente, también aumenta la potencia. Estas son directamente proporcionales. Entonces, esta energía que requiere el motor para arrancar puede ser expresada en corriente, amperes, o en potencia, watts. Veamos un ejemplo de cómo se comporta una carga que requiere corriente de partida. Utilizaremos un compresor de la marca Bauker. Podemos apreciar en la placa característica, que generalmente está pegada en la envolvente del artefacto, sino también la podemos encontrar en la ficha técnica, que la corriente de arranque no está indicada en esta información, sino más bien está expresada en HP y en kilowatt. Ya sabemos que kilowatt es 1000 watts y HP son caballos de fuerza y la equivalencia es que un HP es igual a 746 watts. Es habitual que en los motores, compresores, la potencia esté indicada tanto en HP o en watts, por lo tanto podríamos encontrarnos con estas dos unidades de medida. Ya podemos ver en esta placa que la potencia de arranque, o acá potencia de punta, es de 1.1 kilowatts, es decir, 1100 watts, y luego la potencia nominal es de 0.75 watts. Es decir, un HP, 746 watts, pero acá está aproximado y está expresado en kilowatts. Por lo tanto, si multiplicamos 0.75 por 1000, nos da 750 watts. Entonces, en unos milisegundos, este motor o compresor requiere de 1.1 kilowatt para arrancar, luego baja a la potencia nominal, que en este caso es de 0.75 kW o 750 watts. Si quisiéramos calcular la corriente de arranque, podemos utilizar la fórmula de potencia. Esta fórmula de corriente nace a partir de la fórmula de potencia. Si nosotros despejamos la corriente I, V pasa en esta parte dividiendo la potencia, por lo tanto la ecuación queda nuevamente en corriente igual potencia dividido tensión. Para calcular la corriente nominal necesitamos la potencia, está expresada en kilowatt, por lo tanto tendremos que despejar este kilo multiplicando por 1000, dividiremos por la tensión. Este es un compresor monofásico que funciona con 220 volts, por lo tanto colocamos los 220 volts acá, resolvemos esta expresión 0.75 por 1000 para eliminar el kilo, dividido por 220, nos quedaría en 750 watts dividido en 220 volts, y el resultado son 3.4 amperes. Esta es nuestra corriente nominal. Para determinar la corriente de arranque, tomamos la potencia punta o la potencia de arranque. En este caso es de 1.1 kilowatt, también está expresado en 1.5 HP. Esta primera unidad hace referencia a este primer número y este número a la segunda unidad. Reemplazamos la fórmula de corriente, 1.1 kilowatt partido por 220 volts. Despejamos este kilo acá multiplicando por 1000 dividido en 220 volts. El resultado quedaría parcialmente en 1100 watts dividido 220 volts, y el resultado
queda en 5 A. Este compresor requiere 5 A para arrancar. Tener en claro que esto dura milisegundos, a menos que sea un gran motor, un motor de mucha potencia que a lo mejor requiera mayor tiempo. En resumen, hemos visto entonces la potencia de arranque, la potencia nominal, hemos calculado la corriente nominal y la corriente de arranque de acuerdo a las características que nos otorga el fabricante. También hemos visto qué es un HP y la equivalencia en potencia en watts. Y para finalizar este tema hablaremos de las consideraciones al utilizar cargas que requieren corriente de arranque en un sistema fotovoltaico off-grid. La potencia de la carga en un sistema fotovoltaico off-grid tiene relación directa con la capacidad en potencia del inversor. El inversor, que convertirá la corriente continua a alterna para alimentar las cargas en corriente alterna, debe poseer la potencia necesaria para hacer funcionar a la carga. Según lo anterior, si el inversor no tiene la capacidad para entregar la potencia necesaria a la carga no funcionará. El inversor se protegerá y quedará sin operar. Lo que podría suceder en algunos casos es que el inversor posea la potencia necesaria para alimentar la carga, pero no para el arranque. Lo anterior tiene solución, ya que fabricantes dedicados a equipamiento fotovoltaico incorporan una protección de sobrecarga, que permite sobreexigir hasta 3 veces, en algunos modelos, la potencia nominal. Es decir, si este inversor es capaz de entregar 1000 watts, podría en el mejor de los casos llegar a 3000 watts por un segundo aproximadamente, más o menos. Esto depende exclusivamente del modelo y del fabricante.